se abre la sesión. Primero que entre la señora esta que tú me dices, y después la de consumidores. ¿Cómo primero cuál? Ok. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. En primer lugar, informar a la Comisión de un nuevo proyecto de ley de los honorables senadores señora Goich y señor Osandón. Inician un proyecto de ley que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de ofertas y promociones atadas al medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor. También informar de dos urgencias. La primera, en el carácter de discusión inmediata respecto del proyecto que despachó la Comisión el día sábado, que perfecciona distintos textos legales para promover la inversión. Acá la Secretaría tiene preparado el informe para la firma de los señores senadores, porque este proyecto debe seguir su tramitación y la sala ayer, los comités, acordaron otorgarle un plazo de un mes a la Comisión de Medio Ambiente para despachar esta iniciativa. Y en la segunda urgencia es en carácter de suma respecto del proyecto que modifica la ley sobre propiedad industrial y la que establece el Instituto de Propiedad Industrial INAPI y el Código Procesal Penal. Son esas dos urgencias. Excusas respecto de la sesión de hoy, que teníamos más invitados. El director del Servicio Nacional del Consumidor, señor Lucas del Villar, el presidente de ODECU, señor Estefan Larena, y el profesor de Derecho Informático, señor Renato Gijena. Todos se excusaron por compromisos contraídos con anterioridad, pero todos también manifestaron su interés en participar en esta instancia, si es que la comisión acuerda invitarlos para otra oportunidad. Y finalmente hay una solicitud de audiencia de una asociación de consumidores de la región del Biobío, ANACON y FOJUC, solicitan ser escuchados por la Comisión respecto del proyecto que está en tercer trámite constitucional, el que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas, extraviadas, hurtadas o robadas, etc. En el fondo, presidente, se sumaría esta petición de audiencia a las otras personas e instituciones que fueron invitadas para que lo considere la Comisión. Ya. Si le parece a los señores miembros de la comisión, definimos al final las solicitudes de audiencia y de acuerdo a la solicitud hecha por el senador Elizalde, vamos a escuchar a la señora Esmeralda Muñoz Bravo. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del CERNAC. Es una petición especial que ha hecho el senador y ojalá en 15 minutos pudiésemos englobar lo que usted nos quiere plantear. Tiene la palabra, señora Esmeralda. Buenos días a todos, a todas. Quiero ocupar los 15 minutos en 3 puntos que les quiero comentar. Como ustedes sabrán, se aprobó el año pasado la ley 21.081, que protege más y mejor a los consumidores en Chile, en donde al CERNAC se le entregaron muchas más facultades de las que tenía. El tema está en que el Tribunal Constitucional sacó 2 de las facultades ya y seguimos con las otras adelante. Junto con eso, ahora está tramitando el decreto con fuerza de ley que va a regular la planta, la dotación, la estructura del CERNAC, ya para poder cumplir con estas nuevas funciones, pero hemos tenido el inconveniente que a pesar de que este proyecto de ley se aprobó con el informe financiero listo, inclusive para todas las facultades, inclusive las que nos quitaron, se nos dice ahora de que no hay presupuesto para poder implementar la dotación, la planta funcionaria y la nueva estructura. En ese contexto se hizo un trabajo bastante acucioso desde la dirección del CERNAC y nosotros como asociación la revisamos con asesores y nos pareció que era buena, sólida y contundente y establecía, por ejemplo, nosotros establecíamos un total de 689 funcionarios para cumplir con todas las nuevas funciones, 349 más de los que somos actualmente. El tema está en que poco a poco la DIPRES ya y Hacienda han ido rebajando esa cantidad de funcionarios. Después al final hicimos un ajuste que se nos pidió ajustar por ley, por función, por artículo de ley. Se han hecho todos los ajustes técnicos, sin respuesta técnica de la DIPRES, solamente del ajuste. Y dijimos que podíamos quizás funcionar, aplicar las nuevas atribuciones con hasta 200 funcionarios.
A pesar de eso, la IPRES dijo que no, que todavía eran muchos funcionarios para aplicar las nuevas funciones y finalmente nos ofreció 59. 59 en condiciones ya de que solamente para poder generar la línea de fiscalización a nivel nacional, con la descentralización que corresponde, ahí se habían pedido 80 funcionarios y ahora nos están ofreciendo 59 para todo el servicio. Ahora, hay que tomar en cuenta ahí que la ley establece claramente que existen murallas chinas, por tanto, toda la línea de fiscalización que debe implementarse de manera completa no puede conversar ni tener ningún tipo de vinculación con las otras áreas judiciales, de reclamos, de acciones colectivas, de juicios, con ninguna. Y hoy día ya los funcionarios estamos en incumplimiento porque como ya la ley salió aprobada, la gente está, como no hay gente, la gente que ingresa reclamos, que revisa las cartas, que se comunica con los proveedores, que los capacita, 2 veces a la semana tiene que salir a fiscalizar. Por tanto, hoy día, si los proveedores efectivamente conocían en detalle la ley, podrían perfectamente aplicarla, porque la ley lo dice en forma expresa, que nos deben aplicar, si nosotros filtramos información o conocemos de ambas, sanciones administrativas con destitución y sanciones penales. Entonces, hoy día tenemos un número importante de gente que estaría inclusive ya afecta a sanciones penales porque estamos incumpliendo la ley, porque no tenemos la dotación suficiente. El SENAC es una reestructuración súper importante, ya al quitar estas dos facultades, porque en el fondo, cuando se discutió la ley, había un concepto que decía que estaba la deuda histórica con nosotros. Desde que pasó de DIRINCO a SERNAC, el SENAC nunca tenía una modificación. Pasó de tener entre 2.500 y 3.000 funcionarios en la DIRINCO a 180. No se aumentaba más la dotación, a excepción de cuando llegaron 14 funcionarios del SENAC financiero que se presentaron con una escala mucho más alta que la del resto de la gente porque eran expertas. La verdad es que no era gente experta porque en el fondo no hay gente experta en materia de consumo más que la gente del CERNAC. Tanto así que esta gente se especializó dentro del CERNAC ya, y de esos 14 quedan 2. Porque en el fondo lo que está pasando actualmente es que como no hay carrera funcionaria dentro del servicio, hace 10 años que no se hace un concurso de planta, 10 años, señora, la gente jubila sin tener ningún tipo de mejora, la gente se va. Entonces, estamos recibiendo día a día gente buena, profesionales buenos, y se van porque en el fondo los capacitamos con costo del Estado, y que es importante el costo, y la gente se va a los 2 años al mundo privado con toda la información y la expertise del CERNAC a ser nuestra contraparte. Eso es más, inclusive es una responsabilidad del mismo gobierno, porque en el fondo estamos capacitando con el costo del Estado gente para que se vaya al mundo privado. Y además tenemos un tema súper importante ahora, que está en la misma ley, que son aplicados a los funcionarios restricciones e inhabilidades. Dentro de ella, por ejemplo, ya nosotros si me echan ya o si nos retiramos del servicio, tenemos 6 meses ya de carencia, no podemos trabajar en ninguna entidad que tenga actividad económica o lucrativa. Entonces igual ahí por la expertise nos dejan fuera de todo ámbito. También no podemos ejercer ningún tipo de comercio ni nada con acción lucrativa ahora, en funciones del servicio. Entonces, sacamos una cuenta y más del 60% de la gente del servicio tenía algún tipo de emprendimiento, por más pequeño que fuese, desde la gente que vendía colaciones en la oficina hasta gente que hacía compra-venta de autos, algún localcito, de todo. Toda esta gente tuvo que cerrar sus negocios, traspasarlo, o incurrir en costos para traspasarlo a otras personas, que en el fondo es ficticio. Porque en el fondo, como tenemos los sueldos más bajos de la escala dentro de los servicios públicos, es un segundo ingreso de apoyo. Y gran parte de la gente además son jefas de hogar. Entonces, tenemos mujeres con 5, con 6, con 7 hijos estudiando básica, media universidad, y ahora quedan sin este segundo ingreso y no pueden hacer ninguna cosa porque toda esta actividad económica se tuvo que terminar. Y además nosotros como servicio hoy día fiscalizamos a 33.000 empresas en Chile. Entonces, no podemos ejercer ningún tipo de acción comercial y tampoco lo vamos a poder hacer en un plazo de 6 meses desde que nos vamos hasta el tercer nivel jerárquico. Pero la inhabilidad para nosotros es mucho mayor porque, por ejemplo, cualquier superintendencia, la de salud, la de seguro, si se van, tienen la restricción de que no pueden operar en su área, en su sector. No pueden trabajar en salud o en seguro. Nosotros no podemos operar en ningún abanico del ámbito comercial en Chile porque, en el fondo, fiscalizamos a todas las entidades comerciales y financieras en Chile. Entonces, para nosotros, esta restricción que se aplica a la superintendencia es mucho más gravosa porque no tenemos alternativa. Estamos encerrados en este ámbito y las empresas día a día crecen mucho más. Y en este sentido también los trabajadores lo que han pedido ya es que se reconozca esta pérdida remuneracional y que se establezca algún tipo de asignación compensatoria, que entiendo anoche el presidente de la República se reunió con el director del CERNAC y le hizo como una oferta. Al parecer subió un poquito ya la mano de los 58, pero
nosotros entendemos que es bastante insuficiente todavía, no alcanzaríamos quizás a los 100, y también entendemos que se asignó se entregó algún tipo de porcentaje o asignación de mejora a los trabajadores actualmente, pero no sabemos tampoco si efectivamente va a compensar esta deuda que la verdad es que es bastante gravosa para nosotros. Y en este sentido, para nosotros es súper importante poder plantearles que necesitamos su apoyo porque de esta manera, como estamos ahora implementando la ley, va a ser imposible que podamos implementar en el territorio. Hoy día estamos llegando solamente a los sectores C2 y C3. El 70% de los reclamos que recibimos son efectivamente por el viaje a Cancún, por la tarjeta de crédito, por la tarjeta de banco o el auto de lujo, pero no estamos llegando a la gente vulnerable. No estamos llegando efectivamente a la gente que está en los sectores más lejanos de Chile, en donde no podemos llegar. La gente que hace trabajo en terreno en regiones no puede ir a terreno porque no tenemos plata ni para benzina, ¿ya? Y no tenemos gente, porque si sale uno y después compensa, no hay quien haga la pega. Les pongo tan gráfico como hoy día, ya con la implementación, por ejemplo, de fiscalización, deberíamos tener toda una línea a nivel regional, una estructura similar ya en todo Chile. Y deberíamos tener un área en donde, por ejemplo, fiscalización tenga su secretario, su procurador, sus abogados ya y su coordinador, por ejemplo, a nivel regional. Y además la estructura interna que responde a esas directrices. Hoy día se están derivando a 2 funcionarios que hacen otras funciones, hacer también fiscalización y además ya ni siquiera tenemos hoy día en las regiones una secretaria. La dirección regional más completa en Chile hoy día es la Dirección Regional Metropolitana en Santiago, que tiene 29 funcionarios y que tiene profesionales pegados en diferentes funciones, tiene abogados y tiene separadas las áreas. En las regiones, por ejemplo, Concepción, que es la más cercana a Santiago, la más similar en habitantes, tiene 9 funcionarios y el resto tiene 7. Entonces, hoy día, por ejemplo, un funcionario hace a lo menos 8 funciones, lleva a lo menos 8 procesos. Y eso es una cuestión impensable. Hoy día, por ejemplo, en Concepción son 9 funcionarios, hay 4 con licencia por estrés laboral. En Valdivia hay 7 funcionarios y tenemos 4 con licencia por estrés laboral. Tenemos en Santiago departamento en donde la mitad del equipo está con licencia por estrés laboral. Y ni siquiera puedo decir que es por maltrato, ni siquiera podría ser mala gente decir eso. Es por estrés laboral porque efectivamente, como no se ha equiparado la carga laboral actual, la gente ya no da más. Y por lo tanto es imposible que podamos asumir las nuevas funciones con la cantidad de gente que tenemos. Entonces, es una cuestión así de práctica. Y aquí lo importante es que nuestra ley se aprobó con el informe financiero, está listo, está aprobado. Entonces, no es un tema que digamos autoridad presupuestaria, la plata está. E inclusive, estamos pidiendo mucho menos de la que se nos aprobó. Entonces, eso es nuestro planteamiento, porque efectivamente estamos muy acongojados, ya que nuestro decreto con fuerza de ley debe estar firmado el día jueves de la semana que viene. Por tanto, no tenemos tiempo. No sabemos cómo venga la propuesta. Hoy día a las 6 me reúno con mi director para ver efectivamente cuál fue la oferta del presidente, pero si efectivamente es como pensamos que viene, que no sé, no llegamos a los 100 funcionarios, ni siquiera a los 100 nuevos, igual va a ser imposible poder implementar la ley. Y si efectivamente la asignación que se nos aplica es demasiado reducida, porque en el fondo ahora nosotros hasta el día de hoy tenemos PMG, por ejemplo, que si cumplimos las metas, que la hemos cumplido por muchos años, por más de 10, es un 36% con los bonos trimestrales, lo que igual a uno convence, la gente hace la bicicleta y llega al tercer mes. Hoy día van a ser los MEI, que los MEI, si tenemos suerte, va a ser un 11,6%, lo fijo un 5%, por tanto para nosotros la escala, más allá que tengamos escala fiscalizadora, todos los beneficios que puedan haber las asignaciones no tenemos más que eso, no tenemos más que una escala fiscalizadora que podrían ser a lo mucho 200.000 pesos más para un funcionario, a lo mucho, menos los descuentos. Entonces, la verdad es que la pérdida para nosotros igual es importante. Y lo otro que para nosotros lo importante aquí es seguir manteniendo el servicio público a la ciudadanía, porque nosotros tenemos clarito que efectivamente ese es el norte. Y nosotros por muchos años, ustedes lo habrán visto en la prensa, hemos salido como los servicios, estamos entre los tercer y quinto servicios más queridos, valorados y creíbles por la ciudadanía. Eso sigue siendo así y queremos que siga siendo así. Y ahí es el apoyo que le estamos pidiendo porque necesitamos urgente que esto salga, que el decreto de ley sea coherente con la ley para que podamos efectivamente implementarla. Eso, señores. Senador Arboe. Gracias, presidente. Primero agradecer a la presidenta de la Asociación de Funcionarios del CERNAC. A ver, la ley 20.081 que aprobamos en este Congreso tenía por objetivo fortalecer las facultades del Servicio Nacional del Consumidor y mejorar los derechos de los consumidores. Y partía de un presupuesto básico, es que se establecían nuevos derechos para los consumidores en el ámbito sustantivo, pero se fortalecía la institucionalidad del CERNAC. Y los gobiernos, el anterior y este,
hizo mucho hincapié en la necesidad de que en el ejercicio de la función del CERNAC no hubiese contaminación entre las funciones fiscalizadoras y las funciones de estudio o las funciones administrativas. Y se hizo mucho hincapié, los gremios hicieron hincapié, los gobiernos hicieron hincapié para efecto de evitar esto que se llamaba el efecto impuestos internos antiguos, donde había el fiscalizador, era el mismo que sancionaba después. Entonces se estableció estas murallas chinas que se llamó. Y se hizo mucho hincapié en eso. Entonces en el diseño de la planta, de la nueva planta, lo que se estableció como compromiso con el gobierno fue que se hicieran mecanismos que permitieran separar las funciones, absolutamente. Que no hubiese ningún tipo de contaminación para evitar esta situación. Algunos plantean incluso, acuerdan, la creación de un consejo u otras instancias. Bueno, aquí lo que se hizo al final del día es que se estableció una división. Cuando se discutió el informe financiero, el gobierno aceptó un conjunto de condiciones. Se produjo un debate respecto de si la planta debía ser fijada en la ley o si se dotaba, como ha sido tradicional en el último tiempo, a través de un decreto con fuerza de ley la facultad para que el gobierno lo hiciera. Finalmente el gobierno reivindicó su facultad para dictar el decreto con fuerza de ley y se le autorizó, pero bajo acuerdos de criterios que tenían que ver con normas de traspaso de funciones de planta y contrata, que tenía que ver con la escala de remuneraciones fiscalizadoras, que tenía que ver con número de funcionarios mínimos por región, por la lógica de la descentralización, porque planteamos algunos senadores de regiones que no era adecuado pensar en un CERNAC que tuviera una gran oficina en Santiago, pero no tuviese un despliegue adecuado en regiones, porque eso afectaba gravemente el principio de igualdad ante la ley, porque los derechos del consumidor se podían ser ejercidos no solo en Santiago, sino en todo Chile. Pero resulta que lo que estamos viendo hoy día es una situación extremadamente delicada y que no es casual, porque acá hay una visión detrás. La visión es que el CERNAC no cumpla con sus funciones, porque el CERNAC molesta a algunos sectores. Entonces lo que está ocurriendo es que lo que originalmente se planteaba como un servicio que iba a estar dotado de facultades, pero a su vez también de los recursos humanos y logísticos, hoy día no está siendo así. Entonces en la práctica lo que vamos a tener es una ley que consagra un conjunto de derechos, pero que no pueden ser ejercidos porque no hay capacidades del ente fiscalizador para poder llevarlos adelante. Quiero plantearlo, aquí está Michelle Lavé del Ministerio de Economía. Esto es un decreto con fuerza de ley que tiene que emanar del Ministerio de Economía. Y quiero contarles que la situación es muy delicada, porque lo que ha dicho la presidenta de la Asociación de Funcionarios se replica en regiones, y ella ha dicho, en toda la región del Biobío, hay 9 funcionarios. 9 funcionarios. En la región de Ñuble hay 2 funcionarios. 2 para toda la región de Ñuble, 21 comunas. Yo aquí exijo que el gobierno cumpla el compromiso que adoptó en su oportunidad. No es aceptable que las personas, los habitantes de Ñuble, no tengan derecho a hacer denuncias del servicio al consumidor, porque el derecho de hacer la denuncia va a estar, pero van a ser denuncias que van a llegar a ningún lado, porque no hay capacidad profesional, porque no hay capacidad técnica, porque no hay capacidad logística. Ahora, si me permito recordar algo, la Constitución política es extremadamente clara en esta materia, y no sé, yo he demostrado un ánimo constructivo. Hemos apoyado medidas del gobierno, para que no nos digan que somos obstructivos. Pero resulta que aquí hay una causal clara y categórica de acusación constitucional. Cuando un ministro de Estado, dice la Constitución política, no ejecuta las leyes, incurre en una causal de acusación constitucional. Y yo creo que hoy día estamos en una situación muy cercana a que se constituya dicha causal. Entonces yo llamaría, señor presidente, por su intermedio, al señor ministro de Economía, a advertirle que si no se resuelve esto dentro del plazo establecido en la ley, se puede constituir una causal de acusación constitucional y nosotros vamos a hablar con los diputados para que eso ocurra. Porque lo que no puede ocurrir es que, vuelvo a insistir, los derechos que aprobó democráticamente el Congreso Nacional, que ya fueron cercenados por el Tribunal Constitucional, hoy día el Ejecutivo pretenda dejarlos completamente muertos a través del debilitamiento de la institución fiscalizadora. No se había visto nunca esto desde el retorno a la democracia. Nunca. En consecuencia, yo espero que el gobierno enmiende rápidamente esto, de lo contrario, insisto,
Personalmente voy a aportar antecedentes para que se verifiquen las acusaciones correspondientes, porque esto no es aceptable. Los habitantes de Chile no tienen por qué pagar las consecuencias de un equipo que ideológicamente lo que quiere es debilitar al Servicio Nacional del Consumidor. No lo vamos a aceptar. Gracias, presidente. Senador Elizalde. Presidente, por su intermedio quisiera felicitar a Esmeralda Muñoz por su intervención. De hecho, yo propuse que la recibiéramos, porque efectivamente estamos en una situación bien complicada, que se vence un plazo para fijar la nueva planta del CERNAC, y al parecer no existe real voluntad de dotar al CERNAC de personal suficiente para llevar adelante sus tareas de protección a los consumidores. Esto tiene una historia bastante más larga. Se aprobó una ley que dotaba al CERNAC de atribuciones mucho más fuertes que las que tiene actualmente, y en un fallo, a mi entender, profundamente ideológico, pero muy débil desde el punto de vista jurídico, el Tribunal Constitucional recortó estas atribuciones y facultades, dejando en la desprotección a los consumidores y sentando un precedente que, de replicarse, por ejemplo, en el ámbito de la superintendencia, sería nefasto para las atribuciones que tiene desde el punto de vista administrativo para efectos de fiscalizar, incluso aplicar sanciones, todas las cuales son recurribles a los tribunales de justicia. Creo que ese fue un precedente bastante lamentable y por eso llego a decir que se había creado un nuevo CERNAC que era como un león sin dientes, sin las atribuciones para efectivamente hacer su tarea. Pero esto se ve agravado, a mi entender, con lo que está ocurriendo ahora con la fijación de la planta. Porque no solo no tiene atribuciones, que con las pocas que le quedaron no va a tener personal suficiente para poder llevarla adelante. El senador Arboe ha sido categórico respecto de lo que ocurre en regiones. Y por tanto, habiendo poco más de una semana, en rigor 8 días, para que vence el plazo, nosotros deberíamos hacerle ver al gobierno la importancia que efectivamente la planta cuente con mayor personal del cual hasta el momento se vislumbra que sería la propuesta. Y ahí obviamente el ministro de Economía tiene mucho que decir y también el ministro de Hacienda, por el rol que le corresponde a la dirección de presupuesto, en particular en este proceso. Yo comparto lo que señala el senador Arboe. Aquí estamos en una situación muy dramática. De parte del gobierno nosotros quisiéramos ver una voluntad política de avanzar en dotar a esta institución de herramientas necesarias para proteger a los consumidores. Porque aquí hay dos aspectos. Uno que tiene que ver con los funcionarios, que lo ha planteado la presidenta, y su situación particular, la situación de estrés laboral, licencias médicas, etcétera, el producto de que no dan cuenta de las enormes tareas que tienen de acuerdo al número poco de funcionarios que tienen. Pero por otro lado también está la situación de protección a los ciudadanos y a los consumidores, que es el sentido por el cual se creó el CERNAC. Y por tanto nosotros debemos hacerle ver al gobierno esta situación. Y yo propongo que mandemos un oficio como Comisión de Economía, en donde expresemos nuestra preocupación cuando se vence el plazo, reitero, para la dictación de este decreto con fuerza de ley, y haciéndole hincapié al gobierno que nos gustaría ver una voluntad política de dotar al CERNAC de los funcionarios suficientes para cumplir su tarea. Ahora, alguien podrá decirnos que los recursos son siempre limitados, lo sabemos, pero este proyecto de ley se aprobó con un informe financiero que daba cuenta que los recursos estaban disponibles. Entonces, ahora nos faltan los recursos, aquí lo que falta es voluntad política. Voluntad política y convicción de la necesidad de que el CERNAC cuente con funcionarios suficientes para proteger a los consumidores. Lo hemos visto en otros casos, a propósito de lo que vimos en el tema de agua, lo que hemos visto en la Comisión de Agricultura con los distintos servicios que dependen del Ministerio de Agricultura, que, claro, los funcionarios no alcanzan y el Estado no tiene plata y, por tanto, ¿cómo se puede abordar ese desafío? Pero aquí la situación es completamente distinta. Aquí se tramitó en el Congreso Nacional un proyecto de ley. Ese proyecto de ley venía con un informe financiero. Ese informe financiero, daba cuenta que existían los recursos para ampliar la dotación, el número de funcionarios del CERNAC, y lo que hay ahora es falta de voluntad política. Y lo que nosotros dijimos en su momento, que aquí habían ciertos sectores que no creían en el CERNAC, lo dijimos, y hay quienes se sintieron ofendidos, bueno, ahora vamos a ver la realidad. O sea, si el gobierno disminuye en un número acotado los funcionarios, eso no va a hacer más que ratificar que aquí hay sectores que no están comprometidos con la protección de los consumidores. Por razones ideológicas, por razones de interés, por las que sean, pero no están comprometidos con la protección de los consumidores. Y por tanto, ahora llega la hora de la verdad. Y la hora de la verdad vence el próximo jueves. Así que nosotros esperamos que, obviamente, el gobierno tenga voluntad de avanzar en esta materia y creo que como Comisión de Economía deberíamos expresarlo categóricamente. La asesora del Ministerio de Economía, señora Michelle Lave.
Es más duro de... Me voy a echar la cámara. Algo tiene contra la luz. Me voy a echar la cámara. Presidente, efectivamente lo que ha planteado acá la señora Esmeralda Muñoz es cierto. Hemos estado negociando con DIPRES los montos para los nuevos funcionarios. El Ejecutivo, el Ministerio de Economía está sumamente preocupado. La oferta de la DIPRES fueron 59 funcionarios. Estamos trabajando arduamente para poder lograr aumentar los recursos que la DIPRES está asignando al CERNAC. Es un trabajo que está haciendo, lleva varias semanas trabajándose y sigue, obviamente, a medida que pasa el tiempo y quedan menos días, sigue siendo más arduo tratar de conseguir los recursos, pero el Ministerio de Economía está absolutamente consciente de la necesidad de incrementar los recursos para que el CERNAC pueda contar con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones. No es fácil en términos de que hay restricciones financieras importantes y no ha sido fácil la negociación con la Dirección de Presupuestos, pero creemos que vamos a llegar a buen fin, aunque sea en el último momento, pero que vamos a llegar a buen fin, así que espero tenerles buenas noticias la próxima semana. Ok, la Comisión de Economía propone, de acuerdo a lo solicitado por los senadores Arboe y Elizalde, redactar un oficio que lo haría la Secretaría de la Comisión a los ministros de Economía y Hacienda, haciendo ver desde el punto de vista técnico y al alero de la ley que se aprobó como de su informe financiero, la preocupación que tiene esta comisión en torno al vencimiento del día 14 de junio para su aplicabilidad. La redacción sí que sea de consenso de los sectores que integran esta comisión, de tal forma que políticamente, obviamente, ustedes están en su legítimo derecho el día de mañana. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? pero el planteamiento es que, perdón, presidente, yo creo que esto sí podemos tener consenso. El planteamiento es que el número de funcionarios sea acorde con las nuevas tareas que tiene el CERNAC. Que la redacción sea pegada estrictamente a lo que se aprobó, a la ley que se aprobó. ¿Ok? Muchas gracias, señora Esmeralda. Seguimos con la sesión y tiene la palabra. Se le prometieron 300 y tantos, son Don Hernán. Ahora, quítale la atribución, ya 100 mil, ya 200 mil. Se va. Bien, se ofrece la palabra a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, su presidente, don Hernán Calderón, y su vicepresidente, don Marco Cepeda. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y a los parlamentarios también agradecerle la invitación. El motivo de nuestra presencia es por justamente un proyecto de iniciativa de los senadores Osandón y el ex senador Tuma y la ex senadora Lili Pérez sobre la responsabilidad de los bancos, sobre la clonación y fraude en instrumentos como las tarjetas. Efectivamente, nosotros tuvimos en la comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Economía, cuando se hizo parte de la discusión, por allá por enero, a principios de año, donde nosotros estuvimos completamente de acuerdo como el proyecto había sido despachado por el Senado. Y también tuvimos, en ese momento, les planteamos a los diputados nuestra advertencia del fuerte lobby que estaba haciendo el retail y la asociación de bancos para implementar un deducible
en este tipo de instrumentos para en casos de fraudes y clonaciones, a lo cual nosotros nos opusimos absolutamente, porque creemos que no corresponde de que se aplique un deducible a un instrumento que el consumidor lo adquirió o obtuvo un servicio de parte de un proveedor, que es un banco o el retail, en el cual confió de que él iba a tener la diligencia de resguardar que no se produjeran este tipo de clonaciones, los cuales en muchos casos son de su propia responsabilidad, ya que son sus instrumentos, son, digamos, sus plataformas las que son hackeadas o simplemente vulneradas por los delincuentes. Y no es responsabilidad del consumidor que él no haga las inversiones suficientes para poder proteger esas plataformas. La verdad es que esto, que después, justamente después de nuestra advertencia, hubo una pequeña discusión justamente con el retail y con la asociación de bancos en esa comisión, al final parece que el lobby fue mucho más fuerte porque quedó implementada inmediatamente por esa comisión, aunque un margen pequeño, pero sí era deducible. Aunque la pretensión que nosotros conocíamos del retail y de la asociación de bancos era muy superior y quería hacer de alrededor de 50 UFs que fuera el deducible, lo cual prácticamente nadie, por los tipos de fraudes que se producen en estos instrumentos, prácticamente nunca iban a tener responsabilidad. En consecuencia, esperamos de que en esta comisión, hoy día que ya viene de vuelta de la Cámara de Diputados, y donde ya tenemos la posibilidad de que esto se transforme en ley, nosotros esperamos que en esta comisión también se siga el mismo predicamento del proyecto original, que era proteger a los consumidores. Efectivamente, hoy día estamos absolutamente desprotegidos y cada vez vemos más los fraudes, porque claramente aquí el punto principal es que los actores del sector financiero no invierten lo suficiente para proteger sus plataformas. Esto lo vemos también, incluso en la debilidad y la falta de inversión, cuando hacen incluso eventos como el Cyber Day, el Cyber Monday, y donde prácticamente quedan fuera de las plataformas mismas, se les caen al sector del retail, por falta de inversión, porque eso no sucede en otros lados. Y esto le pasa también a los bancos, que la seguridad hoy día es fundamental para poder resguardar a los consumidores. Hemos visto de que en una zona de Santiago, hace pocos días atrás, se produjo una clonación y un fraude en más de 1.500 o 2.000 personas en un sector de Santiago. Esto quiere decir de que hay algo que son muy vulnerables por la falta de inversión, como reitero. En consecuencia, a nosotros nos parece de que la responsabilidad de los bancos siempre ha sido de ellos. Y nosotros lo hemos visto también en las demandas que han hecho los propios consumidores cuando ocurren estos fraudes y concurren a los tribunales. Y los tribunales han sido enfáticos en castigar y sancionar la responsabilidad de los actores del sector financiero cuando hay vulneración en casos de clonaciones y fraudes y delitos de este tipo. Por lo tanto, para nosotros, señor presidente, es muy importante de que esto de el aplicar un deducible sea descartado por esta comisión, porque creemos que no corresponde que el consumidor asuma el riesgo de algo que él no tiene los instrumentos para poder no permitirlo. También tenemos que decirlo, esto tiene que ver con que el sector financiero y tantos bancos dicen que puede haber un autodelito por parte del consumidor. Pero eso, la verdad que la experiencia que hemos tenido durante años no son los casos. El 99,9% son casos de fraude de terceros, delincuentes cibernéticos o incluso que en muchos casos son digitados a través de celulares y otros instrumentos.
y la vulneración justamente de las plataformas es lo que hace posible. Pero no es porque el consumidor esté predispuesto a cometer un delito. No es ese el caso de este tipo de delitos que se cometen. Por lo tanto, creemos de que aplicar un deducible es solamente traspasarle la responsabilidad al consumidor y desligarse de una responsabilidad que tienen justamente los emisores de tarjeta y también los bancos y el retail. Por lo tanto, en este caso nosotros solicitamos que se ratifique, ojalá, sin ese deducible, porque creemos que esto aclara en cierto modo, aunque nosotros siempre hemos insistido de que no era necesario tomar seguros, que es el segundo punto que nosotros hemos planteado y que lo planteamos en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Tampoco es aceptable de que para desligar responsabilidades al consumidor se le obligue a tomar un seguro contra fraude. Creemos que eso no es aceptable. La responsabilidad siempre es del banco o de quien emite las tarjetas, pero no es del consumidor que tenga que tomar un seguro para resguardarse de la falta de inversión y de la falta de diligencia que tienen estos actores del mercado. Entonces, nosotros propusimos en esa ocasión de que fuera absolutamente inadmisible la venta de seguros de fraude bancario. Porque el consumidor no está pagando por nada, porque hay un responsable. Y lo único que estamos haciendo es incrementarle sus utilidades para resguardar algo que tiene una obligación. Y en consecuencia nosotros también nos oponemos a la implementación de seguros contra fraudes y clonaciones que tienen que cobrar. Nosotros, ese es uno de los puntos que hemos planteado en forma enfática, de que siempre la responsabilidad es de ellos y por lo tanto no corresponde que se tome un seguro y por lo tanto nosotros creemos que se debe prohibir terminantemente la venta de estos seguros contra fraudes y clonaciones. Eso es un poco lo que nosotros les hemos enviado, un documento resumen con lo que nosotros hemos pensado, más lo que he agregado yo en este día. Creemos de que este proyecto necesita tener más claridad, a pesar que, como insisto, en los tribunales, normalmente los tribunales han traspasado que la responsabilidad de los bancos. Y si hay dudas de algún tipo de fraude por parte del consumidor, para eso están los tribunales, para poder determinarlo. Y por lo tanto, ese es un tema. Pero tocando un tema, señor presidente, con su permiso, yo quisiera referirme un poco a algo así muy cortito, que resulta de que hoy día ustedes están justamente en esta sesión discutiendo lo referente al CERNAC y la falta de interés por la protección de los consumidores que está mostrando este gobierno. Porque claramente no darle la cantidad de funcionarios que necesita el CERNAC para poder cumplir con la ley que salió promulgada hace tan poco tiempo, nos causa un daño tremendo. Pero nosotros nos hemos encontrado ahora con una sorpresa, que el viernes pasado sale un reglamento aprobado por la Contraloría donde se regula a las asociaciones de consumidores, el cual no fue consultado, no teníamos conocimiento de estudio, es más, estábamos participando en una mesa con el CERNAC para los reglamentos y resulta de que esto sale entre gallos y medianoche. Y este instrumento que está aplicado, donde se aplica la ley, el decreto ley 2757, que regula las asociaciones gremiales, excede claramente las facultades que tiene de regulación. Este instrumento que hoy día salió significa la muerte de las asociaciones de consumidores. No van a poder responder ni administrativamente ni todos los estados financieros y las regulaciones que se le aplican. Principalmente, no tienen recursos para hacer auditoría. Hay que tomar en cuenta, señor presidente, de que el fondo concursable de las asociaciones de consumidores tiene hoy día cercano a 400 millones, de la cual hoy día tenemos hay cerca de 140 organizaciones, de las cuales postulan cerca de 40 los proyectos. En el último concurso postularon 60 proyectos y se aprobaron 20. En consecuencia,
que la carga administrativa que va a tener para poder cumplir con esto es imposible para una asociación de consumidores. A lo mejor algunas vamos a poder cumplirlas, pero el 99% no va a poder seguir existiendo por las altas exigencias que tiene y también los mecanismos de fiscalización y además de sanciones que van desde hasta 10 UTM anuales y que podría llegar incluso hasta la disolución si no responden en un plazo que es bastante estricto. En consecuencia, señor presidente, y le pongo en conocimiento a los señores senadores también por su intermedio, creo que esto no se discutió con el Ministerio de Economía y por lo tanto para nosotros este documento es impugnable y vamos a concurrir a todas las instancias para que este instrumento no sea aplicado, porque además contiene errores y desconocimiento, porque cuando habla de que las asociaciones de consumidores para aprobar una demanda colectiva debe concurrir con todo el registro de los asistentes a la asamblea, en consecuencia que este mismo Parlamento aprobó de que las demandas colectivas no se aprueban por asamblea, se aprueban por directorio, y tiene errores de ese tipo. Quiere decir que no leyeron ni siquiera la ley que entró en vigencia en marzo. En consecuencia, creo, señor presidente, de que esto es gravísimo. Las asociaciones de consumidores se están movilizando y vamos a hacer todas las instancias para poder impugnar si es que no hay voluntad de cambiarlo y hacer las modificaciones que nosotros creemos que puedan hacer viable a las asociaciones de consumidores. Hay que tomar en cuenta de que estas exigencias no se le hacen ni siquiera a las empresas ni a las sociedades anónimas. Son mucho más exigentes de lo que se le hace de exigencia a una empresa y también quisiera, si es comparativamente igual, lo que se le hace la exigencia a las asociaciones gremiales empresariales, que incluso son holding de negocio. Las asociaciones de consumidores son sin fines de lucro y no son holding de negocio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Calderón. Una consulta. ¿Usted tiene el nombre de quién requirió a Contraloría ese informe? ¿O es una disculpe, institución? Está aprobado y está promulgado. Lo promulgó, aquí sale, anótese y publíquese, don José Ramón Valente Díaz, ministro de Economía, y lo transcribe para su conocimiento, saluda atentamente, Ignacio Guerrero Toro, subsecretario de Economía. Esto salió publicado el día viernes pasado. Senador Arboe. A ver, presidente, respecto a lo mismo, yo creo que tenemos un problema objetivo, digamos, con lo que estábamos viendo recién con el tema del CERNAC y ahora con este reglamento. Este es un reglamento de funcionamiento, ¿ya? Lo que yo sugeriría es que pidiéramos, como está Michelle aquí, pidiéramos que para la próxima sesión tuviésemos a la vista el reglamento que regula las asociaciones gremiales, ¿ya? Que tuviésemos en vista cuál es el estatuto que hoy día rige, por ejemplo, a la Confederación de Protección del Comercio, a la SOFOFA, que son asociaciones gremiales. Porque ahí vamos a poder ver, por ejemplo, la diferencia que hay en el tratamiento de unos y de otros. Yo creo que es extremadamente delicado. Uno tiene una posibilidad de ahogar instituciones sobre la base del financiamiento o sobre la base de la regulación. Y creo que cuando yo empecé a leer este documento, y la verdad es que a mí me parece excesivo, yo creo que es muy importante que las asociaciones de consumidores tengan transparencia, y quiero decirlo abiertamente, yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, cuando en su oportunidad se hizo una negociación con algunos de estos acuerdos que se hicieron judiciales y que dijeron que era reservado, secreto, las plata que había recibido. Eso no me gusta. No me gusta porque se pone en duda respecto a los ciudadanos y las asociaciones de consumidores. Pero creo que no es adecuado que se establezcan regulaciones completamente desproporcionadas. Y también tuve la oportunidad de leerlo y de verdad hacen menciones a directorios, o sea, efectivamente copiaron un instrumento que estaba previamente redactado para otro tipo de instituciones y lo adecuaron a esta institución. Que haya pasado el error de la subsecretaría, del gabinete del ministro y de la Contraloría y que haya sido publicado con errores, ya me parece una afectación grave de la gobernanza. Entonces es bueno que nos traigan a la vista cuáles son los otros instrumentos que están regulando las otras asociaciones para que podamos comparar. ¿Quién tiene más regulación? Aquí no hay financiamiento de empresas que yo sepa. Cuando hay financiamiento de empresas en una asociación gremial, que es muy legítimo que existan, bueno, pero que tiene que tener regulaciones adecuadas
para que unas funcionen bien y las otras también. Son tan lícitas y legítimas las acciones gremiales de empresas como las acciones gremiales de consumidores, las acciones de consumidores. Y por tanto lo que se requiere es que la regulación sea adecuada. Nada más. Tiene la palabra. ¿El presidente? Sí, don Marcos Cereda. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la oportunidad de dirigirnos a esta comisión, como siempre. Sobre el tema del reglamento, solamente voy a ser breve. Hay un problema de fondo y es que, en definitiva, las exigencias que se ponen son tales que terminan al final por ser inconstitucionales, porque se terminan generan una intromisión tal en aspectos que son propios de la autonomía que nosotros tenemos como un grupo intermedio, que está resguardado y consagrado en nuestra Constitución política. Nosotros entendemos que tenemos que ser regulados y que las competencias que se otorgaron por la nueva regulación implican que tenemos que cumplir estándares de transparencia que son distintos. Yo concuerdo con lo señalado por su intermedio por el senador Arboe. De hecho, también nosotros hemos propuesto desde hace más de una década que las demandas colectivas tengan una regulación específica, y especialmente con el tema de las costas, porque efectivamente, es sabido públicamente que Conadecu ganó mucho por costa en una demanda reciente, pero durante toda la década de existencia de este mecanismo hubo muchas veces en que los tribunales de justicia incluso nos dijeron aquí no hay costas, y los abogados que trabajaban con nosotros después de casi una década de trabajo podían quedar desprovistos de una remuneración. Eso es la realidad que nosotros nos enfrentamos y bueno, lo que nosotros propusimos es que hubiera una regulación específica, que se pagara un porcentaje del total a las asociaciones de consumidores y que eso podía además servir como un incentivo para la asociatividad. Eso al final quedó en discusión, se tramitó y se puso como indicación en la discusión previa de la última modificación al CERNAC, pero la verdad que no ha avanzado en esa materia. Nosotros también nos gustaría que esa es una materia que se discuta por el Congreso hacia futuro, cosa de que se pueda poner más transparencia, porque entendemos que justamente uno de los focos de atención y donde puede existir quizá un abuso, sí, digámoslo con todas sus letras, por parte de algunas asociaciones, es justamente con el tema de los juicios. A nosotros no nos gustaría que eso ocurriera, así que también es un tema que dejamos planteado. ¿Algo que decir el Ejecutivo? Presidente, tomamos nota respecto a este tema, vamos a investigar qué es exactamente y hacer la comparación que solicita el senador Arboe. Senador Elizalde. Presidente, por su intermedio, yo quiero sumarme a lo que ha dicho el senador Arboe, porque la regulación tiene que ser ecuánime, pareja, equilibrada, y por tanto no puede ser una camisa de fuerza para determinadas instituciones y respecto a otra, un ámbito amplio de libertades sin ningún tipo de restricciones, porque una regulación de esa naturaleza da cuenta que hay un sesgo ideológico, que parece que hay instituciones o formas de asociatividad que son valoradas y otras que son vistas mal, por otro tipo de intereses. Así que creo que tiene que revisar que la regulación sea ecuánime, pareja, equilibrada, y que por tanto, en el caso de las asociaciones de consumidores que son tan importantes para la defensa de los consumidores, por cierto, tengan todos los estándares de transparencia que corresponda, pero que puedan desarrollar de buena forma su trabajo. Porque si por un lado tenemos un CERNAC debilitado, con un tribunal constitucional que recorta sus atribuciones y con una dotación que no le permite realizar su trabajo, y adicionalmente tenemos asociaciones de consumidores que ni siquiera se pueden constituir para defender a los consumidores, entonces al final esto es la ley de la selva, y la pregunta es ¿quién protege a los consumidores? Muchas gracias, senador Elizalde. De acuerdo a lo planteado, entonces la Comisión de Economía solicita al Ministerio del Ejecutivo que se haga un comparado entre los distintos reglamentos que rigen a las distintas asociaciones gremiales, tanto de consumidores como del orden productivo. ¿Se toma de acuerdo, señora senadora? Y analizarlo como punto en la tabla de resolución. Sí, cuando lo tengan listo. ¿Ya?
Muchas gracias a la Asociación de Consumidores y pasamos al tercer punto de la tabla. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como se dio cuenta al inicio de la sesión, no pudieron asistir en esta oportunidad el CERNAC, otra asociación y otras asociaciones de protección de los consumidores, como el caso de ODECU. Y por otro lado, se recibió una solicitud de ser recibido por esta comisión una asociación de protección de los consumidores de Concepción, de nombre FOHUC. La comisión tendría que resolver si es que habría una nueva oportunidad de escucharlos o proceder ya a pronunciarse sobre las modificaciones de la Cámara, que es la finalidad del tercer trámite. Lo que pasa es que se invitaron a más asociaciones, no pudieron venir hoy día, y hay una nueva que solicita que es del Biobío, entonces debemos tomar la decisión si es que abrimos una última oportunidad o iniciamos el estudio en tercer trámite. Estamos confirmando. Pero el gobierno no la ha puesto urgencia, ¿no? Urgencia simple. Ayer habían como... Sí, había muchas. Habían, no sé, como 30 proyectos. Yo al final me perdí en la cuenta que se ve en la sala. Sí, lo que pasa es que además tenemos turismo, que está a la espera. Productividad aún está con plazo de indicaciones, ¿no? Hasta el 10, es decir, a partir del próximo miércoles estaríamos en condiciones de ver productividad también. Que tiene su urgencia. Hay INAPI también, que tiene su urgencia. Pamela, ¿cómo se llama la que está pendiente? Consejo de la Productividad. Sí, el Consejo de la Productividad también quiere venir. ¿Por este proyecto? No, quiere hacer una exposición en relación al... Entonces nosotros tenemos que ajustarnos para tratar de poder cumplir... Pues no podríamos... Este proyecto no tiene urgencia, aunque yo creo que es urgente que lo aprobemos. Son dos cosas distintas. Pero formalmente el gobierno no le da urgencia. Por tanto, podríamos perfectamente tener una sesión para escuchar a los últimos interesados. Lo que sí, por la cantidad de proyectos que tenemos en tabla, y algunos con urgencia, debiéramos ver la posibilidad de sesionar una sesión adicional algún día de la semana, porque si no, no vamos a estar en condiciones de cumplir con las urgencias respectivas. No sería la primera vez, presidente. Oiga, a ver, yo creo que sería importante escuchar a la gente de Biobío, pero bien el listado de los que se habían excusado pero manifestaban interés al abogado Gijena. ¿Cuál es la importancia de él o de otros abogados expertos en temas informáticos? Es que aquí hay mucho de tecnología. Hay mucho de la diferencia entre el fraude informático y la falsedad informática. Yo estaba mirando de aquí, incluso se crean tipos penales. Y nosotros en la Comisión de Seguridad estamos trabajando la ley de delitos informáticos. Entonces, miraba acá que pueden haber ciertas contradicciones. Entonces, sería bueno tener esa mirada también. Porque lo contrario, con la mejor de las intenciones, podemos crear un problema. Y lo que más queremos es que las transacciones que se realizan de manera electrónica tengan la certeza suficiente para dar tranquilidad a los consumidores y que se vaya digitalizando la economía. Pero a su vez, junto con la seguridad de los consumidores, también tenemos que entender como legisladores cuál es la regulación y la diferencia que hay entre un tipo de tecnología y otro tipo de tecnología. De lo contrario, también podemos cometer errores. No es lo mismo regular un fraude que se produce a través de una página web, cuando uno ingresa a una página web, a un fraude que se produce cuando uno le clona la tarjeta con un skimmer o cuando uno le clona el chip. Son tecnologías distintas, son situaciones distintas, son exposiciones al riesgo distintas, con responsables probablemente distintos también. Entonces, creo que sería bueno escucharlo. Ok, entonces yo creo que sería importante que la Secretaría coordine con el Ejecutivo, porque además, de acuerdo a lo que plantea el senador Arboe, también saber cómo viene de la Comisión de Seguridad, para poder efectivamente generar los puntos de equilibrio entre el proyecto de ley que estamos viendo nosotros y el proyecto de ley de seguridad pública.
En función de eso, Y los abogados los nombres de los abogados que entonces para la próxima semana fijamos sesión exclusiva de audiencias. ¿Cuántas asociaciones serían como para saber si cumplimos? Son, CERNAC, ODECUS, de Concepción, y dos profesores, Renato Gijena y el señor Alejandro Barros. Pero de acuerdo a la urgencia, nosotros deberíamos Es que no al tiene menos urgencia. tomar conocimiento de productividad. Señores senadores, la comisión durante la tarde va a ver si tenemos la oportunidad de podernos juntar un lunes o martes. Cultura de 11 a 2, porque son 2 sesiones. Y nosotros tenemos gobierno de 11 a... Sí, el lunes hay muchas sesiones. Bueno, sí. Pero Y el día lunes a las 9. ¿Y el jueves? ¿El jueves? ¿Es muy dramático el jueves? ¿En Santiago? Sí, lo que pasa es que nosotros jueves tenemos ¿A qué hora vuelve? bailar. ¿A qué hora vuelve? No voy a estar el jueves en la moneda. No, pero digo, no este jueves, pero los jueves. sí, Los claro, jueves. no hay problema. No este jueves, pero los jueves. Hay un par de asesores que están con cara de... Y presidente, lo otro que yo sugeriría para efecto de algo. Yo de hecho voy a proponer que la sala sesione los jueves. Ayer vimos, ¿cuántos? ¿3 proyectos tenéis? ¿O vos le gusta hablar? A ver, Decíalo usted, presidente, decíalo usted. Mandamos a la mesa para que, o sea, la presidencia con la secretaría para que vean qué día. ya de tal manera, pero que la sesión extraordinaria sea solo para ver el proyecto de ley. Ya, y lo otro, presidente, Consumidores, próximo miércoles. ya, y lo otro, presidente, que para efectos de lo que usted planteaba, de revisar lo que estamos trabajando en la Comisión de Seguridad, quizás pedirle al secretario que pueda conversar con Ignacio Vázquez, que es el secretario de Seguridad, para que vean el proyecto de delito informático y cómo se complementan o se topan. ¿Ya? Eso. No más temas que tratar, se levanta. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.